Y seguimos en Escuela para Papás. Hoy vamos a conversar con Pedro Torrellas. Pedro es egresado como psicólogo de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Tiene además una maestría en orientación sexual. Forma parte, Pedro Torrellas, de varias redes profesionales especializadas y es miembro directivo de Proyecto Creces en Barquisimeto. Saludos, Pedro. Me complace de verdad mucho contar con tu presencia hoy en Escuela para Papás. Muchas gracias por darme este privilegio, pues, de acercarme a esta audiencia que tú vas a orientar. Qué buena iniciativa. Pedro, comencemos hablando de lo que simboliza la figura del padre. Esta es una escuela para papás, un programa, bueno, para toda la familia, para todos, pero enfocándonos mucho en el papel positivamente que juegan o que pueden jugar los papás en el desarrollo de sus hijos y en las dinámicas familiares. Psicológicamente hablando, Pedro, ¿qué simboliza la figura del padre en nuestras vidas como seres humanos? Mira, excelente pregunta. El padre, en términos simbólicos, está representando la definición de la autoridad en el marco del ejercicio de la ley, para que ese niño que crece bajo la tutela de ese padre desarrolle la capacidad de entender las normas, de entender lo que son los límites, de entender lo que es el respeto por el otro. Entonces, desde el punto de vista psicológico, la actuación del padre es una actuación muy importante que va a marcar la vida de ese ser humano, dependiendo, por supuesto, de la coherencia que tenga ese papá en transmitir ese mensaje de en qué consiste la ley, el orden y el respeto por los demás. Pedro, podríamos decir que en esa dinámica de qué es lo que simboliza el padre, cómo transmite el padre todos estos elementos que tú has mencionado, la principal canal de comunicación o de transmisión es el ejemplo de que los hijos vean cómo actúa un padre, o te parece que también eso se combina con otras dimensiones donde el padre, digamos, ejerce como papá marcando pautas. Bueno, la mirada del hijo o de los hijos, ellos van a ver todo. Ellos van a ver, dependiendo de la edad que tenga ese hijo, hay una mirada que es desde el afecto, pero también hay una mirada, por ejemplo, siendo adolescente, que es una mirada ya crítica, que no quiere ser como papá. Entonces, a lo largo de la historia del crecimiento humano, el niño pasa desde admiración, idolatría, visión de respeto, hasta que un día ese muchacho se hace adolescente y no quiere ser como su papá. Entonces, todo lo que hagamos es visto, es evaluado, es asimilado directa o indirectamente, y ahí se produce un fenómeno de identificación muy complejo, ¿ok?, que tiene diversas fases. Entonces, hay de identificaciones, vamos a decir, ganadas desde el afecto, y hay también rechazo, donde yo no quiero ser como mi papá, ya no quiero ser como él, pero todo forma parte del proceso humano. Pedro, estamos en épocas sociales de cambio importante y sin duda el rol de papá ha cambiado de forma significativa en estos últimos tiempos. A tu modo de ver, ¿qué debería enfatizar hoy un papá? Comencemos primero por los papás que tienen niños o niñas pequeños. ¿Qué debería enfatizar un papá en una edad más bien temprana? Bueno, la pregunta es válida analizarla por los dos aristas. Una, el ejercicio de la paternidad es un proceso largo que se lleva, una vida, pues, o sea, a eso no termina.
tú y yo, que tenemos la dicha de tener padres vivos ya mayores en sus edades, sabemos que ellos siguen cumpliendo una función, vamos a decir, como un faro que ilumina, que ilustra, que orienta procesos. O sea, esa tarea nunca termina cuando la cosa está bien incorporada. ¿Me explico? Otro factor al sol de hoy, de nuestros tiempos contemporáneos, es que yo creo que los padres que ahora se lanzan en un primer hijo, un segundo hijo, que están iniciándose pues en la paternidad, tienen que mirar muy de cerca, ser coherente con su estructura de principios y valores, porque la sociedad, las redes, los sistemas sociales, de alguna manera han jugado a tergiversar esas estructuras de valores y principios en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. O sea, ahorita no hay reglas claras de juego, pues, o sea, y el poder entender que sí existe la posibilidad de construir relaciones sanas es parte de la paternidad. Y tú has mencionado muy de pasada, es algo que luego vamos a desarrollar más adelante en este programa, que tiene que ver con este tema de lo que podrían ser la nueva dinámica de las redes sociales en las interacciones con nuestros hijos, bien sean más pequeños o adolescentes. ¿Hay algún consejo práctico así que se te venga muy rápido a la mente, Pedro, que le puedas decir hoy a un papá que nos escucha? Sí, Andrés, cuando ya la pantalla es una interferencia entre tú y tu hijo, ya esa pantalla dejó de cumplir la función de ser una cosa que beneficia y empieza a ser algo que perturba la dinámica de relación familiar. Ahí hay que intervenir. Nunca la pantalla puede sustituir el diálogo entre un padre y un hijo, pues. Cuando tú sientas que se rompió, que no hay conexión, estamos en un terreno muy delicado, porque al romper la conexión vamos directo a una complicación emocional, vamos directo a un escenario de conflicto, porque la sensación es que lo perdimos. En Venezuela, históricamente, muchas familias se han formado en torno a la madre, Pedro, por la ausencia de papá. A esto se suma también el impacto actual de la migración masiva que se viene registrando en Venezuela desde hace una década. Quisiéramos pedirte, Pedro, unas consideraciones finales sobre cómo lidiar en la familia con la situación, que es bastante común, de que el padre no esté presente de forma cotidiana en la vida de sus hijos. Bueno, ese es un tema sobre el cual yo creo que tenemos que trabajar para el arreglo y reeducación de nuestra sociedad, porque la ausencia paterna en nuestro país es muy evidente en términos de que el venezolano no se constituye en el tiempo sobre sus hijos. El venezolano seduce, enamora, pero no cría hijos de otro. Eso está haciendo mucha huella. Nuestros hijos están creciendo criados por la mamá, la abuela. El papá es una figura que tiende a ser ausente, no es persistente en el tiempo, y cuando aparece quiere modelar conductas lejos de una estructura coherente de valores. Entonces, bueno, hay que hacer un trabajo sobre cómo orientar qué significa ser papá y qué es ser un buen papá. Yo creo que ahí hay que trabajar en eso. Bueno, razón de más entonces que de alguna manera nos alienta esta reflexión que haces con este proyecto que al cual estamos dando inicio, de esta escuela para papás, un espacio para precisamente reflexionar, intercambiar, dialogar
sobre el rol de los papás y en particular, digamos, en una sociedad como la nuestra, la venezolana. Pedro, te agradecemos mucho por tu tiempo, tu buena disposición. No sé si quieras agregar algo ya para cerrar esta conversación. Desearte éxito en este proyecto. Creo que es un proyecto valioso y creo que el hecho de que los medios de comunicación masivos tomen esta vertiente de orientación y que tú lo entiendes, me parece que es un aporte valioso. Éxito para ustedes, para ti. Bueno, te agradecemos mucho, Pedro. Hemos estado conversando con el psicólogo Pedro Torrellas y nosotros seguimos con más de Escuela para Papás.